Buenos días, tardes, noches, compañeros y docente. El día de hoy les vamos a exponer sobre el tema sostenibilidad fiscal. Mi grupo está integrado por mi compañero Camilo Buitrago Zanabria, mi compañera Ingrid Viviana Martínez Cortés y quien les habla Sebastián Castro Rangel. ¿A qué hace referencia este tema? A que el gasto público no debe crecer por encima de los ingresos y evitando que el Estado, para financiar sus egresos, tenga que endeudarse cada vez más y que la deuda pública crezca de forma desmedida, excediendo la capacidad de pago del país. Sin dicha sostenibilidad no es posible alcanzar enteramente los fines que persigue el Estado social de derecho. ¿A quién y qué obliga? Obliga no solo al Ejecutivo, sino también a las demás ramas del poder, a tener en cuenta en sus decisiones la disponibilidad de recursos de la nación, evitando así la quiebra del fisco. Una nación está obligada a mantener un equilibrio entre el deseo de garantizar los derechos ciudadanos y la capacidad del Estado para financiar los gastos asociados con su consecución. Hacer explícita la restricción presupuestal obliga a una sociedad, como parte de su proceso político, a priorizar y escoger entre sus múltiples necesidades. Ejemplo, en los últimos tiempos hemos visto que en Colombia, como por falta de un ordenamiento manifiesto que le determine al Estado velar por el equilibrio fiscal y macroeconómico, ciertas ramas del poder público han adoptado una serie de medidas, como en el campo de la salud, que han puesto en aprietos la capacidad del fisco para responder a las exigencias de gasto que de ellas se derivan. Conveniencia política. La ausencia de sostenibilidad fiscal puede llevar a convertirse en crisis fiscales y cambiarias que generan inestabilidad, reducen el crecimiento económico de largo plazo, aumentan la pobreza y el desempleo y disminuyen la capacidad de garantizar los derechos económicos y sociales. El incremento de la deuda pública obliga a la apropiación de mayores recursos para servir la deuda, desviándola de otros objetivos y puede conducir a que en momentos de crisis se cierre la disponibilidad de crédito. Antes de la Constitución de 1991, Decreto 1333 de 1986, controló el nivel de endeudamiento para los municipios, establece el endeudamiento del municipio requiere la aprobación del Consejo Municipal, estudios económicos y concepto de la Oficina de Planeación Municipal que establezcan la conveniencia y utilidad del endeudamiento. Ley 80 de 1993, por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, parte del hecho de que la nueva Constitución otorgó un alto grado de autonomía a las entidades territoriales en materia de crédito. Y como las transferencias actuaron como factor de apalancamiento, el endeudamiento se extendió. Asignó al sistema financiero labores de monitoreo y provisión de los créditos de las entidades territoriales. Sin embargo, la contratación de empréstitos estaba basada en los ingresos, sin consideraciones del nivel de gastos o de las obligaciones adquiridas por estas. Ahora va mi compañero Camilo Buitrago Zanabria y por último mi compañera Viviana Martínez Cortés. Ley 358 de 1997 fue reglamentada en la Constitución Política en el artículo 364 el endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales que no podrán exceder su capacidad de pago. Deben controlar la viabilidad y la sostenibilidad fiscal, donde se controla el endeudamiento de las entidades territoriales, teniendo en cuenta los indicadores financieros de solvencia y sostenibilidad, que hay un sistema de semáforos, como la autonomía de endeudamiento, que es verde, endeudamiento medio, que es amarillo, y endeudamiento crítico, que es rojo. En la parte de los municipios, hay que tener muy en cuenta estos sistemas de solvencia y de sostenibilidad, ya que nos sirve para ver el gasto de inversión, como los salarios, honorarios o prestaciones social, ya que ahí debemos mirar si, si se está generando mucho gasto o hay que minimizarlos. También, si el municipio se quiere endeudar, tiene que pedir tiene que solicitar una autorización de la gobernación para poder generar un crédito y endeudarse, ya que no debe superar el 40%.
En la ley 549 de 1999 nos habla sobre financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales. Se crea este fondo de pensiones en las entidades territoriales públicas o privadas de disposición en materia prestacional. En, en las pensiones públicas cubre a los como las universidades públicas, colegios públicos como los maestros, militares, las empresas la empresa de Ecopetrol, también los regímenes especiales de empleados públicos, las superintendencias, el Fondo de Previsión del Congreso, el Banco de la República. En la parte de los municipios, su objetivo es provisionar los recursos necesarios para cubrir el pasivo pensional, y los recursos de este fondo provienen de las entidades territoriales de la nación por lo medio de los impuestos. Después ya se crea el FONPET. El FONPET comenzó a salir en el año 1999 entre el 2000. Fue generado en el artículo 3, que ya que su efecto es administrar los recursos que se destinan a garantizar el pago de los pasivos pensionales en los términos de ley. ¿Cuál es el objetivo de recaudar y asignar los recursos en cuanto a los entes territoriales, cuya función es tomar o brindar una pensión a una persona, a las empresas públicas o privadas que generen, que estén entre los empleados una nómina, que ya ahí se les descuenta el fondo de pensiones el 4% que es por ley, y que ese fondo de pensiones en PET se va a disfrutar en un tiempo determinado cuando ya cumple un requerimiento de trabajo, o también por causas de un accidente o pérdidas de una parte del cuerpo. La ley 550 de 1999 habla sobre financiar el pasivo pensional de las empresas o organizaciones públicas, ya que si una empresa llega a quiebra, debe que el Estado intervenga para poder generarle un crédito y tomar las medidas posibles para rescatar el endeudamiento financiero, como lo he visto con Avianca o con Ecopetrol. También hay unos mecanismos para tener unos procedimientos claros, como la negociación y celebración de acuerdos de reestructuración, ya que se debe tener en cuenta la fecha que se inicia a nombrar la solicitud cuando uno interviene con el Estado. Esa negociación dura inicia 4 meses cuando inicia. Antes no se espera el plazo estimado. También 3, la normalización de los pasivos pensionales. Deben mejorar los porcentajes bajos, llegar a un acuerdo por medio de votos. La concentración al interior de cada empresa o entidad territorial de condiciones laborales temporales o especiales. 5, una suscripción del capital y su pago. 6, una utilización de readquisiciones de bienes operacionales entregados al deudor o acreedores. 7, llegar a una negociación, ya sea parte con el Estado o con la parte de la empresa con sus empleados, y que se le va a cobrar un cierto porcentaje en cierta prestación. También la inversión de las empresas en entidades territoriales y la negociación de las obligaciones derivadas. 9, la obtención de recursos destinados por el otorgamiento de crédito a las empresas territoriales, es decir, el Estado debe darle un interés bajo a las empresas públicas para que se puedan reactivar su financiación.
Esta ley nos habla sobre una serie de normas en materia tributaria que se destinaron en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, es decir, que, que las petroleras deben, en la inversión de ahorro, deben brindar apoyo al Estado, como en la parte de viviendas, en fin, es el que se carga esta ley. La Ley 617 de 2000 trató de racionalizar el gasto público de las entidades territoriales a través de límites a los gastos de funcionamiento según unas nuevas categorías basadas en criterios de población e ingresos corrientes de libre destinación. Estos límites varían entre 50 y 80% de los ingresos corrientes de libre destinación, siendo más estrictos para las entidades de más alta categoría, es decir, mayor número de habitantes y mayores serán los ingresos. La obtención de esos límites se planea para el año 2004 a través de un régimen de transición en el que sobrepasarlos es causal de pérdida de categoría. Actualmente, para la sostenibilidad fiscal, tenemos el Acto Legislativo 3 del 2011, que se estableció en julio 1, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-288 y C-332 de 2012, por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal. Dentro de este acto legislativo encontramos que modificaron algunos artículos de la Constitución Política, entre estos el artículo 334, donde dice que la Dirección General de la Economía estará a cargo de el Estado y éste intervendrá por mandato de ley en la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y los servicios públicos y privados. Esto con el fin de que, de racionalizar la economía para conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. El otro artículo que se modificó fue el 339 y quedará así. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El Plan de Inversiones Públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. Por último, encontramos la modificación del artículo 346, donde nos dice que el Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones que será presentado al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias.